Yo crecí escuchando solo una versión de la Guerra Civil Española, siempre la misma historia repetida una y otra vez, el bien contra el mal, los republicanos contra los nacionalistas, pero cuanto más leía y trataba de entender lo que realmente ocurrió, más claro tenía que eso estaba lejos de ser toda la verdad. Esta guerra dejó cicatrices profundas en España, y aunque han pasado ya más de 80 años, sus huellas siguen presentes. Casi nadie habla de que detrás de las imágenes de bombardeos, trincheras llenas de barro y civiles huyendo con lo puesto, se esconde una verdad mucho más incómoda. A mí me contaron una historia simple, casi infantil, pero la realidad es que todo estuvo marcado por mentiras cuidadosamente construidas, traiciones silenciosas y juegos de poder que cambiaron por completo el rumbo de la guerra. Fue algo mucho más grande. Cuando empiezas a tirar de ese hilo, se revelan capas enteras de propaganda, manipulación y mitos creados deliberadamente para ocultar lo que realmente pasó. La guerra no estalló de la noche a la mañana. Para comprenderla hay que volver a los años anteriores, a 1936. España ya estaba rota por dentro. La década de los años 30 fue una catástrofe económica, social y política. La desigualdad entre clases era brutal y el país parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. En 1931 surgió la Segunda República con promesas de modernización, educación, reformas sociales y laborales y una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Sobre el papel sonaba bien, pero para muchos representó una amenaza directa. La derecha conservadora y los sectores más tradicionales de la sociedad vieron estas reformas como un ataque frontal a su poder. La Iglesia, los grandes terratenientes y una parte importante del ejército comenzaron a sentirse acorralados. Pero el otro bando tampoco era un bloque unido. Dentro del campo republicano reinaba el caos. Había demasiadas voces y ninguna dirección clara. Socialistas, comunistas y anarquistas competían entre sí, chocaban constantemente y se debilitaban desde dentro. Esta falta de unidad hizo casi imposible organizar una defensa coordinada frente a lo que se avecinaba. Y luego está lo que casi nunca se explica bien, los intereses que iban mucho más allá de España. La guerra no fue solo española. La Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista y otros países europeos intervinieron sin dudarlo. Cada uno vio la oportunidad de ganar influencia, probar nuevas armas o ensayar tácticas militares. El país se convirtió en un laboratorio de guerra. Durante años se nos repitió que los republicanos eran los defensores de la democracia y que los franquistas representaban el mal absoluto. Pero esta versión no resiste un análisis crítico. La realidad es mucho más compleja. La economía, las luchas políticas internas y, sobre todo, la intervención extranjera tuvieron un peso mucho mayor del que se nos hizo creer. Sí, los republicanos hablaban de libertad, pero dependían del apoyo de la Unión Soviética, y Stalin no hacía nada gratis. Tenía sus propios planes y no dudó en manipular a los republicanos para reforzar su control en España. Por otro lado, el Ejército Nacional, liderado por Francisco Franco, no habría avanzado tan lejos sin la ayuda directa de Hitler y Mussolini. No solo suministraron armas y tropas, sino que también garantizaron una alianza que asegurara la supervivencia de un régimen autoritario alineado con sus propios intereses. En definitiva, para mí hay algo claro. La Guerra Civil Española fue mucho más que una simple lucha entre compatriotas. Fue un choque brutal de ideologías, una batalla por la influencia global y un ensayo general de los movimientos políticos que poco después incendiarían Europa. Y, para colmo, la historia que nos llegó fue cuidadosamente maquillada. Ambos bandos utilizaron la propaganda sin descanso, construyendo un relato que aún hoy muchos siguen creyendo sin cuestionarlo. Me pregunté muchas veces qué era lo que realmente se escondía detrás de toda esa cortina de humo que había sido ocultado bajo la versión oficial que nos repitieron durante décadas. Casi nunca se habla de que ambos bandos manipularon los hechos sin pudor, distorsionando la verdad para justificar sus propias acciones. Los nacionalistas retrataban a los republicanos como rojos, sanguinarios y terroristas. Los republicanos, por su parte, pintaban a los nacionalistas como fascistas crueles. Pero cuando uno observa con atención, queda claro que nadie salió limpio. Ambos lados cometieron crímenes, y lo más grave fue aquello que se ocultó deliberadamente: las represiones republicanas, los fusilamientos masivos, las atrocidades cometidas tanto en el frente como en la retaguardia. Gran parte de esto quedó enterrado porque documentos clave fueron clasificados o directamente destruidos, alterando durante años la imagen real de los acontecimientos. Con el tiempo, algunos archivos se abrieron, y lo que salió a la luz no fue tranquilizador.
La imagen de la guerra civil española que nos vendieron se construyó en gran medida sobre mentiras cuidadosamente calculadas. Un ejemplo claro es la intervención de la Unión Soviética. Nos dijeron que se trataba de una ayuda desinteresada para salvar a la República, pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Al principio parecía un apoyo vital, pero Stalin utilizó la guerra para imponer su propio control sobre los comunistas españoles. Muchas iniciativas revolucionarias fueron aplastadas desde dentro. También comprendí que la historia no la escribieron simplemente quienes estuvieron allí, sino sobre todo quienes obtuvieron el poder para contarla después de la guerra. Tanto los vencedores como los derrotados moldearon los hechos a su conveniencia. Nacionalistas y republicanos crearon mitos que perduraron durante décadas. Los republicanos también exageraron y simplificaron la realidad, presentando a los nacionalistas como un bloque fascista homogéneo, cuando en realidad no todos seguían a Hitler ni a Mussolini. La manipulación no se limitó a los discursos, se infiltró profundamente en el espionaje y en las operaciones de la llamada Quinta Columna. Redes enteras de agentes franquistas actuaban en territorio controlado por los republicanos, y algo que muchos ignoran es que dentro del propio bando republicano había traidores que filtraban información clave al enemigo. Esto destruyó estrategias militares completas y costó miles de vidas. El espía se convirtió en una sombra invisible, pero su impacto fue devastador. En muchos casos, estos traidores actuaban creyendo en una supuesta guerra de liberación, que al final solo benefició a las potencias extranjeras implicadas en el conflicto. Y por último, está el papel de la Iglesia y de los movimientos revolucionarios. Esta guerra no fue solo política, en muchos sentidos también fue religiosa. Fue un choque entre dos formas de entender el mundo. Por un lado, una visión profundamente católica. Por el otro, una corriente revolucionaria donde la lucha de clases y la transformación social lo eran todo. El papel de la Iglesia Católica es uno de los temas más difíciles de asumir. Desde el inicio, una parte importante de la Iglesia se alineó sin reservas con los sublevados. El catolicismo se convirtió en uno de los pilares del bando franquista, y eso marcó el carácter del conflicto de una manera que todavía hoy sigue generando intensos debates. Yo entendí que el catolicismo fue uno de los pilares básicos del bando franquista. No se trató solo de apoyo moral. Muchos clérigos bendecían a los soldados antes de entrar en combate y, en más de una ocasión, actuaron como impulsores directos de la sublevación. La Iglesia Católica, al sentirse amenazada por una república laica que cuestionaba su poder histórico, decidió apoyarse en el ejército para frenar lo que interpretaba como un ataque frontal a la moral y a los valores cristianos. El clero jugó un papel clave al presentar la guerra como una auténtica cruzada, y con el paso de los años terminó convirtiéndose en uno de los principales sostenes ideológicos del régimen franquista. Del otro lado, dentro del bando republicano, la lucha no fue solo política. Para muchos también fue una guerra abierta contra una iglesia a la que veían como aliada natural del fascismo. En algunas zonas bajo control republicano, la persecución religiosa fue feroz. Miles de sacerdotes, monjas y religiosos fueron asesinados o forzados al exilio. Aún así, no todos los republicanos pensaban igual. Mientras algunos defendían una ruptura total con la religión y apostaban por una revolución radical, otros entendían el conflicto como una defensa de la democracia y de una mayor justicia social. Esa tensión constante entre secularización revolucionaria y tradición religiosa no era solo una pelea por el poder. Era un choque directo entre dos modelos de sociedad completamente distintos. Dentro del campo republicano, los anarquistas, comunistas y socialistas tuvieron un peso decisivo. Aquello no fue únicamente una guerra clásica, fue también un intento real de transformar la sociedad desde sus cimientos. Los anarquistas, con su visión abiertamente antiautoritaria, llegaron a controlar amplias zonas donde impulsaron cambios profundos, como la colectivización de tierras y fábricas. Pero esa revolución social también generó enemigos internos. Los comunistas, dirigidos por el Partido Comunista de España y muy influenciados por la Unión Soviética, defendían un modelo de socialismo muy distinto al anarquista, y ese choque interno debilitó aún más al bando republicano. Cuando se habla de la Guerra Civil Española, casi nunca se dice con claridad que la brutalidad fue extrema en ambos lados. La violencia no se limitó a los frentes, se metió en las calles, en los pueblos y en la vida diaria. Las checas republicanas, los campos de concentración franquistas, las purgas internas y los fusilamientos masivos fueron una constante. Durante años se intentó suavizar o borrar estos crímenes, pero la realidad fue mucho más cruda.
Las checas funcionaron como centros de detención y tortura, donde miles de personas fueron arrestadas, interrogadas y, en muchos casos, ejecutadas sin ningún tipo de juicio. Bastaba con ser acusado de fascista o de colaborar con el enemigo, fuera cierto o no. El llamado terror rojo fue tan devastador como el terror blanco, y la impunidad era prácticamente total. En el bando nacional, la represión no fue menor. Miles de personas fueron ejecutadas sin proceso alguno, muchas veces en condiciones inhumanas, sin que se demostrara ningún delito real, y esa violencia no terminó con el final de la guerra. La represión franquista continuó durante años a través de la llamada depuración de la sociedad española. Los vencedores se dedicaron a eliminar cualquier posible opositor político. Muchos supervivientes acabaron en campos de concentración o pasaron el resto de sus vidas en prisión. Para mí, la dimensión internacional de la Guerra Civil Española es una de las partes más enredadas y peor explicadas de todo el conflicto. Mucha gente cree que la Unión Soviética ayudó a la República por solidaridad ideológica, pero eso no fue así. Bajo el mando de Joseph Stalin, Moscú envió armas, sí, pero también mandó asesores y entrenadores militares que impusieron su propia forma de hacer las cosas dentro del ejército republicano. Esa ayuda nunca fue gratis. Siempre venía acompañada de exigencias, sobre todo en lo relacionado con someter a los movimientos comunistas españoles a los intereses soviéticos. Las brigadas internacionales suelen presentarse como un grupo casi legendario de voluntarios que llegaron desde todo el mundo para luchar contra el fascismo, y es verdad que muchos vinieron con ideales sinceros, pero lo que casi no se dice es que algunos de esos combatientes no solo pelearon contra los franquistas, también participaron en conflictos internos dentro del propio bando republicano. Los comunistas, decididos a controlar la situación, veían a los anarquistas y a otros grupos de izquierda como rivales peligrosos. Esa guerra interna, alimentada en gran parte por la influencia soviética, terminó debilitando gravemente a la República y fue una de las claves de su derrota. Mientras tanto, Franco no luchaba solo. Hitler y Mussolini le dieron un apoyo decisivo, enviando tropas, aviones y material militar sin esconderse demasiado. En cambio, la República esperaba ayuda de las democracias occidentales, sobre todo de Francia y del Reino Unido. Esa ayuda nunca llegó. Ambos países adoptaron una política de no intervención que, en la práctica, favoreció claramente a los sublevados. Aquella supuesta neutralidad fue poco más que una fachada. Permitió que Alemania e Italia intervinieran sin una respuesta internacional real, inclinando la balanza a favor de Franco. Las consecuencias de la guerra no terminaron en 1939. Para mí, eso es algo fundamental de entender. Las secuelas se arrastraron durante décadas. La victoria franquista dejó heridas abiertas que nunca llegaron a cerrarse del todo. Uno de los aspectos más silenciados fue el destino de los miles de represaliados, exiliados y encarcelados durante y después del conflicto. Cientos de miles de republicanos, entre ellos soldados, intelectuales y artistas, se vieron obligados a huir, sobre todo a Francia. Muchos sobrevivieron en la miseria y jamás pudieron volver a su país. Sus historias fueron borradas deliberadamente por el régimen. Dentro de España, la represión fue brutal. El régimen de Franco ejecutó, encarceló y depuró sin piedad. Las prisiones se llenaron de presos políticos y los campos de concentración franquistas se convirtieron en lugares de sufrimiento constante y muerte. Esta limpieza no afectó solo a los republicanos armados, sino a cualquiera que pudiera ser considerado una amenaza. El franquismo intentó borrar cualquier rastro de la República, y uno de sus mayores éxitos fue hacer desaparecer la memoria de quienes habían luchado por la libertad y la democracia. Tras la muerte de Franco en 1975, España entró en la llamada transición. Muchos la presentan como un ejemplo de cambio pacífico, pero no estuvo exenta de silencios incómodos. La ley de amnistía de 1977 otorgó impunidad a los crímenes del franquismo y dejó a miles de víctimas sin justicia. La reconciliación nacional se construyó sobre la idea de no mirar atrás, y eso generó una frustración profunda en quienes pedían verdad y reparación. Aún así, la memoria nunca desapareció del todo. En las últimas décadas, el debate sobre la guerra y la dictadura ha vuelto con fuerza. Los movimientos por la memoria histórica han impulsado exhumaciones, reconocimiento de las víctimas y denuncias contra la impunidad de los responsables del régimen, pero este proceso sigue dividiendo a la sociedad. En muchos sectores, el legado del franquismo aún pesa y alimenta la polarización política.